Desde principios del 2020, en todo el mundo, el COVID nos hizo imposible seguir con nuestras vidas como siempre, aunque en cada país hubo distintas prohibiciones para viajar, reunirse, etcétera, etcétera. Japón manejó todo de una manera un poco diferente al resto del mundo. Lamentablemente, entre otras cosas, las restricciones para viajar a Japón se extendieron más que en cualquier otro lugar en todo el planeta y parece que la pandemia será eterna en Japón. Aló, ¿qué pasó, Frick? No, esperen. Ahí. Aló, ¿qué pasó? Juanito Sei por acá, estamos en Akihabara y acompáñenme porque les voy a contar un poquito, les voy a explicar por qué la pandemia en Japón es eterna. Por cierto, sí es verdad que me quise hacer el chistoso con lo del barbijo, pero también es verdad que no es nada chistoso porque acá todo el mundo usa el barbijo todo el tiempo, sin parar. Hablemos de datos. Japón fue uno de los primeros países con casos confirmados de COVID después de China. El primer caso detectado fue en enero del 2020. Desde ese momento se empezó a vivir en Japón una situación, digamos, un poco polémica. Como en Japón no pueden poner restricciones sobre los japoneses, pusieron restricciones sobre los turistas. Pequeño detalle. Entre enero y febrero, entonces, ¿qué es lo que hicieron acá en Japón? Bueno, empezaron a traer a todos los turistas que se habían quedado varados en otros países. Y por turistas me refiero a los japoneses que estaban haciendo turismo fuera de Japón. Para marzo el turismo ya estaba completamente prohibido, cancelado. Nadie podía entrar a Japón. Obviamente al principio se hablaba, 15 días para aplanar la curva. Un mes. ¿Cuánto puede durar esto? ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a morir! Eso duró hasta octubre del 2022. Señoras y señores, el país que más tiempo se mantuvo cerrado. Así que viajemos un poquito para atrás. Desde el 2013 estaba previsto que los Juegos Olímpicos del 2020 se hicieran en Japón. Por eso se suponía que para ese evento iba a haber muchos visitantes de todo el mundo. La cosa es que Japón decidió postergar los Juegos Olímpicos para el 2021. Por más que permitieron la entrada de deportistas de todo el mundo, el gobierno japonés decidió que los Juegos iban a ser a puertas cerradas. Por eso ni los familiares de los deportistas ni otros espectadores podían ir a ver las competencias. Igual lo peor de todo es que la ceremonia de inauguración iba a estar realizada por Nintendo y Nintendo se bajó porque no querían estar metidos en el quilombo. Y para empeorar las cosas, después de los Juegos Olímpicos, en Japón se vivió el aumento de casos de COVID más grande desde el principio de la pandemia. Parece ser que este fue uno de los motivos principales, obviamente, para que el gobierno japonés decidiera que las prohibiciones para extranjeros, o sea, para la entrada a Japón, se extendieran mucho tiempo más. Recién en abril del 2022 se empezó a hablar de permitir que entraran los familiares de gente que estuviera estudiando en el país. Y recién en junio del 2022 se empezaron a dar algunos permisos a los turistas. Acá es donde te preguntarás por qué no vine yo en junio del año pasado, porque las exigencias eran durísimas. No, lo siguiente, era casi como para que no vengas en realidad. Solo podían entrar a Japón los turistas que hubiesen comprado un paquete de viajes especial y los guías iban a controlar que los visitantes extranjeros usaran el barbijo todo el tiempo, incluso al aire libre, como está sucediendo ahora. Dato importante, igual acá en realidad no tenés que usar el barbijo todo el tiempo. Entonces, ¿por qué la gente lo usa todo el tiempo? Porque es una recomendación y la gente no quiere ser el que no haga lo que se supone que hay que hacer, pero no hay que hacerlo obligatoriamente en el exterior. En el interior sí, pero en el exterior vas a ver que todos los que pasan por ahí, mira. El 99% de los que pasan por ahí, los estoy viendo ahí en la pantallita, tienen el barbijo, porque no quieren ser el que haga las cosas mal. Obviamente, las críticas hacia el gobierno de Japón por las restricciones fueron bastante duras, sobre todo por parte de gobiernos de los países con las economías más fuertes del mundo. Por más que en diciembre del 2021 se había empezado a dejar entrar a estudiantes extranjeros, el trato, que básicamente era desigual hacia los japoneses extranjeros, fue tildado de xenofobia pura y dura. Así que por tardar 2 años y medio en reabrir las fronteras para el turismo, Japón quedó como el único país en mantener las restricciones durante tanto tiempo. ¿Y qué decía la Organización Mundial de la Salud de todo esto? Bueno, a principios del 2022 dijeron que lo que estaba haciendo Japón era insostenible. En países importantes, digamos, Estados Unidos, en los países más importantes de Europa, ya todas las restricciones de viaje estaban completamente eliminadas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no servían para contener a las nuevas variantes. Entonces, ¿por qué vas a frenar algo que no te está ayudando en lo más mínimo? Bueno, Japón dijo, no importa, yo voy a seguir así. ¿Por qué? Porque sí.
Por otro lado, si miramos datos, tendríamos que decir que el gobierno japonés hizo alguna cosa bien de todas las que estuvo haciendo, ¿no? Porque dentro de los países del G7, que básicamente son algunas de las economías más importantes del mundo, Japón tuvo la menor cantidad de muertes. Pero déjame contarte rápidamente qué es lo que dicen acá los japoneses. Los japoneses en Japón dicen que en realidad lo que está pasando es que no se ha dado la información del todo correcta o se han medido las cosas de alguna otra manera para que la imagen fuera de Japón, del país, no fuera tan mala. Eso es lo que dicen acá. Otra cosa que hay que también decir claramente es que el turismo no es el culpable de que muera más o menos gente. Entonces, básicamente, esa medida no es que es la que hizo que esto fuera mejor o peor. Entonces, otra vez, hablar del barbijo es una cosa muy curiosa, muy interesante, porque acá la gente ya usaba el barbijo de antes. Para la gente no significó un problema empezar a usar barbijo. El problema está significando empezar a dejar de usarlo, porque justamente ya no es obligatorio utilizarlo afuera, en la calle, en un lugar público abierto, pero la gente lo sigue usando porque la gente socialmente acá se siente muy presionada a hacer lo positivo por el otro, no es ni siquiera por ellos mismos, siempre es como por el otro. Entonces el intento acá todo el tiempo es no salir de esa cosa. Sigamos usando el barbijo para no tener problemas con nadie. Ah, pero no hay que usar más el barbijo. Yo lo sigo usando por las dudas, y si no nos lo sacamos todos a la vez, no se lo saca a nadie. Entonces a mí personalmente me pasa algo muy complicado acá, que es voy por la calle y me da cosa sacarme el barbijo. Siento que, sí, pero se puede, está permitido. Ah, pero no, siento que no lo tengo que hacer, no me lo puedo sacar. Entonces me escondo acá en los callejones, tengo el barbijo, o lo llevo colgando en la mano para que sepan que lo tengo y me lo saqué por alguna razón, pero ya me lo pongo, que no me miren mal. ¡Cállate, por favor, sí! ¡Cállate! Entiendo lo que dices. Y la gente en general no te dice nada. Pero cada tanto te encontrás alguno que te mira raro, como... y después, en realidad, al final me quedo pensando y digo, me estará mirando raro por otra cosa, pero esa es historia para otro video. Antes de la pandemia, Japón era un paraíso para los turistas. En 2019 llegaron al país acá más de 32 millones de visitantes de diferentes países. Desde que empezaron a relajarse las restricciones a mediados de este año pasado, los primeros turistas se encontraron con que había muchos negocios cerrados y poco personal trabajando en los hoteles. Dato importante, hace rato que quiero pasar por Shinjuku, por el hotel en el que está el Godzilla gigante, que puedes entrar a sacarte fotos, todo. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no te atienden todavía. ¿Por qué? Porque la pandemia. Mientras nos encontrábamos editando este video que se grabó obviamente hace un mes atrás en Japón, ¿qué pasó? Que anunciaron que ya las mascarillas no son obligatorias en interiores en Japón. ¿Cuál es el detalle de esto? Que es muy interesante y es muy japonés al mismo tiempo, que si bien ya no es obligatorio, es recomendable utilizar las mascarillas, pero tiene una vuelta de tuerca bastante curiosa, que es que las tiendas, los negocios, cualquier lugar cerrado, otra vez, ese lugar en el que ya no es obligatorio, te puede obligar, o sea, te puede pedir que te pongas la mascarilla, tanto a vos que entras al sitio como a los empleados. Así que ahora que todo está volviendo a la normalidad, es probable que Japón vuelva a ser uno de los mejores lugares del mundo para ir de visita. Y si vos querés saber si eso es verdad o es una leyenda, que Japón es un lugar tan épico, quédate en este canal, suscríbete, dale duro al botón de like y estate atento porque empezamos a subir cada vez más y más videos de Japón. Estoy hace un tiempito acá, pero ya grabé 500 millones de videos, así que acá no te vas a quedar sin información nipona. Juanito Sei desde Akihabara y nos veremos la próxima.